aire, va saliendo, pero más o menos eso ya está establecido. Siempre la topografía en el cadáver no coincide exactamente con lo que pasa en el animal en vivo. Eso tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Pero más o menos se respeta esa cuestión topográfica y coinciden más o menos entre el cadáver y lo que pasa en el animal. Bueno, acá tenemos entonces el borde basal de, bueno, todo el área pulmonar en el bovino, pero especial referencia a el borde basal. ¿Sí? Ese borde inclinado, que en algunas especies está más inclinado que en otras, lo mismo pasa con el diafragma. El diafragma en algunos animales, como por ejemplo en el caballo, es bien inclinado. ¿Sí? El del caballo es bien inclinado el diafragma, yo lo hice muy exagerado acá, pero es un músculo que está muy inclinado en el caso del equino, y en el caso de los rumiantes es un poquito más vertical, ¿sí? Es un poco más vertical que en el caballo. Bueno, eso también hace variar un poco la topografía de este borde basal que tiene el pulmón. Bueno, ¿cómo se toma estas líneas de referencia? Acá están más o menos explicadas en el esquema muy básico. Desde la tuberosidad coxal, una línea que intersecte a la costilla penúltima, a la número 12, ¿sí? No es la última que se toma como referencia, sino la penúltima, y ese sería el punto más dorsal del borde basal, ¿sí? Desde la tuberosidad coxal hasta hacer intersección con la costilla número 12. En otras especies también se utiliza como referencia la tuberosidad isquiática. Ya lo vamos a ver en el caballo, en el perro, pero en el bovino y en el resto de los rumiantes no tiene mucho sentido usarlo porque están prácticamente a la misma altura. La tuberosidad coxal y la isquiática están casi a la misma altura. Entonces, no tiene sentido utilizar esta porque la podemos simplificar utilizando simplemente la tuberosidad coxal. Después pasamos a la articulación del hombro. Ahí está la articulación del hombro, se nota fácilmente en un rumiante, como también se puede notar en un caballo, o en un perro, o en un gato. Entonces trazamos una línea que vaya desde las tuberosidades del húmero, de la zona donde está la articulación del hombro, hasta intersectar con la octava costilla. Y el último punto es de la punta del codo a la sexta. Generalmente en un animal que está parado bien, podríamos decir, no con un miembro más adelantado que el otro, pero si el animal está bastante bien parado, la punta del codo, ¿sí? La punta del codo está aproximadamente a la altura de la séptima costilla. ¿Sí? Eso para tenerlo así como regla general. ¿Sí? La punta del codo está más o menos a nivel de la séptima costilla. Entonces, bueno, más o menos por ahí andaría entonces este último punto. Entonces, cuando yo uno estos tres puntos, el punto más dorsal con el punto que está en el medio más el punto ventral, eso me permite trazar una línea aproximadamente en este sentido, que sería la ubicación o la topografía superficial del borde basal del pulmón. Esto se hace de lo mismo del lado derecho, más allá que el pulmón derecho es un poquito más grande, pero en líneas generales se respeta de un lado y del otro. ¿Sí? Cuando nos vamos a otra especie, esto lo vamos a hacer de la misma forma. ¿Sí? Acá tenemos un caballo, tenemos lógicamente en la especie equina una mayor cantidad de costillas, tenemos generalmente 18, puede aparecer una número 19 en algunas razas de caballo, pero es bastante raro. Entonces trazamos una línea desde la tuberosidad coxal, que ahí se nota, esto es tuberosidad coxal, ahí está la tuberosidad isquiática, más atrás, ahí está el hombro, y ahí está la punta del codo. Bueno, ahí tenemos las cuatro referencias que vamos a estar utilizando, además de las costillas. Entonces trazamos una línea desde la costilla 17 o la 16, esto hay cierta discrepancia dependiendo de los autores, dependiendo de los libros de clínica, de nuevo, retoman estos conceptos, los libros de clínica para hacer las revisaciones del aparato respiratorio de distintas especies, retoman esta cuestión del borde basal porque clínicamente es importante, y algunos dicen que se utiliza la 17ª, otros dicen que se toma la 16ª. Bueno, no hay mucha diferencia entre una y la otra, no hay mucha separación entre una costilla y la otra, así que se pueden usar cualquiera de las dos.
Entonces trazamos esa línea, ahí tenemos el punto más alto, después nos vamos a la tuberosidad isquiática, que acá en el caballo sí tenemos una diferencia marcada por la inclinación que tiene la pelvis y además porque la tuberosidad isquiática de los caballos no tiene esas puntas que sobresalen hacia arriba como pasa en un rumiante, entonces sí la podemos utilizar como otra línea de referencia desde la tuberosidad isquiática hasta la costilla número 14. El hombro, a la número 10, algunos autores también mencionan la número 11, y por último, la punta del codo, que coincide aproximadamente con la sexta o séptima costilla. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el conjunto de puntos para poder determinar, bueno, me salió muy fiero, pero para poder determinar el borde basal del pulmón del caballo. ¿Sí? Esto también del lado derecho ocurre exactamente lo mismo. Bueno, y en el perro, fíjense que lo mismo, son 4 puntos de referencia, coxal, isquiática, hombro y codo. Fíjense que los números también son bastante repetitivos en todos los animales. Siempre se toma en cuenta generalmente la penúltima o antepenúltima costilla, por eso hablamos de la costilla número 12, costilla número 11, el primer punto, o 16 o 17 si es un caballo. Bueno, y el último punto en todas las especies coincide con la costilla número 6. Ese es el punto más ventral que tiene el borde basal del pulmón en todas las especies. En el caso de los rumiantes, esto es bastante particular de estas especies, del bovino y de los pequeños rumiantes, hay parte del tejido pulmonar que sobrepasa y aparece por delante de lo que sería, es como que se introduce como en la región, podríamos decir, en la parte preesternal. Es decir, hay un área de proyección del pulmón en los rumiantes puntualmente que sobrepasa el miembro torácico, es decir, que no está tapado por el miembro torácico y que es un área que también se explora en la clínica. Es una zona que se llama región o área preescapular, ese sería el nombre más correcto, área de auscultación y de percusión preescapular del pulmón. Pero eso ocurre puntualmente en los rumiantes, puntualmente en el caso de los rumiantes. Bien, ¿dudas? Nos quedaría ver algo del corazón, ya van 2 horas y chirolas. No sé, no llegamos a 2 horas todavía, pero esto sería un poco la idea de la cuestión de por qué estudiar esta cuestión de la topografía de los pulmones. Y acá tenemos un poco lo que ocurre con el corazón, que es otro órgano sumamente importante desde el punto de vista de la exploración clínica, ¿no? El corazón lo van a tener que escuchar permanentemente en numerosas situaciones, como un método bastante habitual de revisar el aparato circulatorio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el corazón hay que conocer no solamente la anatomía descriptiva, sino que también la anatomía topográfica, es decir, la ubicación, dónde está, ¿no es cierto?, la base, dónde está el vértice, dónde se ubican las principales válvulas, ¿no es cierto?, las 4 válvulas, de qué lado se escucha mejor alguna, de qué lado se escucha mejor otra. Bueno, todo esto es importante desde el punto de vista de la clínica diaria, ¿no? Y ahí tenemos el corazón, que ocupa prácticamente como el centro de la cavidad torácica. Ahí está, corazón recubierto de ambos lados, ¿no es cierto?, como encerrado por ambos pulmones, y a su vez el corazón está revestido por su propia serosa, que es el pericardio, ¿no? Que el pericardio tiene una parte fibrosa y también tiene una parte serosa. Bueno, eso todo tiene que ver con la parte la parte descriptiva, ¿no es cierto?, de la anatomía del corazón. Bueno, acá estamos viendo un poquito, para ir introduciéndonos a la que sería la topografía propia de este órgano. En todas las especies, el eje mayor del corazón tiene una inclinación, ¿sí? El eje mayor tiene esta inclinación caudo-ventral, que es muy marcada en los carnívoros, esa inclinación.
En el caso de los rumiantes, en el caso del caballo, tiene una inclinación, pero no es tan evidente, o sea, no es tan marcada como pasa en los carnívoros. En el caso del perro y en el caso del gato, hay una inclinación muy manifiesta en sentido caudo-ventral, como está dibujada esa línea azul que estamos viendo ahí. La inclinación del corazón, y sobre todo en estos animales, en los carnívoros, y principalmente en algunas razas de perros, es bastante también variable. ¿Sí? Eso hace variar la topografía y la inclinación del corazón. Las razas de perros hacen variar de acuerdo a la forma que tiene el tórax. Algunos perros tienen el tórax más aplanado, otros tienen el tórax en forma más de tonel o más abalonada, y eso también hace variar la inclinación del corazón y la topografía del corazón. Eso también lo van a estudiar un poquito cuando vean la cuestión de cardiología y demás. Van a tener que tener en cuenta esas cuestiones, principalmente en estos animales que son los carnívoros, ¿no? Bueno, en este caso la imagen es puntualmente de un perro, se ve bien marcada la inclinación que tiene el corazón en sentido caudo-ventral, el vértice apuntando hacia abajo, cerquita del diafragma, eso que se ve negro, esto todo que estamos viendo negro, es tejido pulmonar. Bueno, parece que por la preparación anatómica y todos los líquidos y demás que se le pone para conservarlo, ha quedado ese color totalmente anormal. Pero ahí se ve que el vértice del corazón, ¿sí? El vértice del corazón está apuntando hacia el esternón, ahí se ve el esternón cortado, y ahí abajo de los pulmones también se alcanza a ver parte del diafragma, ¿no? Esta parte del diafragma. Bueno, y la base en una posición contraria, la base apuntando hacia arriba y hacia craneal. Más hacia arriba, más hacia dorsal y más hacia craneal. Ahí se ve vinculado a la base el esófago. ¿Ven? Esto que está ahí, eso es el esófago, y en esta imagen se ve claramente los troncos vagales que habíamos mencionado hace un ratito. Ahí está el nervio vago, vamos a ir siguiéndolo, el nervio vago del lado izquierdo, ahí se junta con el simpático, fíjense, ahí se está juntando con el simpático, el tronco simpático, la parte torácica, fíjense que queda bien en el techo de la cavidad. Para poder ver bien esto hay que sacar la pleura, hay que quitar la pleura, bueno, para ver todo en realidad hay que quitar bien la pleura, sobre todo la pleura mediastínica, pero van a poder ver en el techo de la cavidad, cerquita a las costillas, ven todo esto que está acá son costillas cortadas, bueno, cerquita del techo de la cavidad van a encontrar este cordón nervioso que corresponde a ganglios y uniones, digamos, ramas nerviosas que conforman el tronco simpático, la porción torácica, ¿no? Bueno, y justamente a ese nivel hay un ganglio, que es lo que estoy marcando, un ganglio nervioso, donde se junta el simpático con el vago. Por eso es que a partir de ahí, hasta la región de la cabeza, se llama tronco vago simpático. Este es el vago y este que viene de acá es el simpático, y ahí es donde se juntan. A partir de acá, del ganglio, de ese ganglio, se llama ganglio cervical medio, a partir de ahí se separa, el vago sigue su propio recorrido, como el que estamos marcando en este momento, y el simpático se va al lugar que le corresponde. Por eso acá se separan también estas dos estructuras. Bueno, ahí estamos viendo cómo el nervio vago izquierdo, en este caso, el nervio vago izquierdo, se ramifica en una rama dorsal y en una rama ventral. Y si prestamos atención en esta imagen, vamos a ver cómo del otro lado aparece otra ramita ventral que se termina uniendo. Esa rama ventral corresponde al nervio vago del otro lado, del lado derecho. Por eso es que los troncos vagales, ahí hay uno y acá está el otro, los troncos vagales van acompañando el esófago y en definitiva son uniones de ramas dorsales y ventrales de ambos nervios vagos. ¿Sí? De ambos nervios vagos. Esto, para poder verlo con este detalle y demás, hay que estar mucho tiempo disecando, mucho tiempo trabajando para realmente poder mostrar una cosa como la que estamos observando en esta oportunidad.
Bueno, ahí se nota entonces, lo quería mostrar para que quede claro el tema de los troncos vagales. Ahí está el tronco vagal dorsal y acá abajo está el tronco vagal ventral. Y eso que se ve es el esófago. Esto que está acá es el esófago, ¿sí? Bueno, el esófago pasa sobre la base del corazón, ahí se ve a la derecha del esófago se ve la tráquea, se ven algunos anillos traqueales, no se ve mucho, no sé por qué está tan tenue, que quiero dibujar más fuerte. Bueno, ahí abajo se ve un poquito la tráquea y acá se ven también las principales ramas que da la aorta, ¿no es cierto? La aorta es esa gran arteria que hace un giro, hace una curvatura y se va hacia el techo de la cavidad torácica. Ahí aparecen las ramas intercostales, todas esas ramitas que aparecen son las que van a dar origen a las arterias intercostales. Acá aparece también, ¿no es cierto?, el tronco brachiocefálico, la arteria, perdón, subclavia y demás. Bueno, son todas ramas que salen de la aorta, en este caso de la aorta torácica, ¿no? Bien. Vamos a limpiar. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en el bovino y en el equino, ¿sí? Esta imagen que tenemos arriba corresponde al corazón de un bovino, y en la otra imagen de abajo, que es un esquema, sería el corazón de un caballo. Que en general estas especies tienen una menor inclinación en el corazón, es decir, están posicionados como de manera un poco más vertical que lo que ocurre en un carnívoro, ¿sí? Acá se ha mantenido, fíjense en esta disección, por eso no se notan tan bien las estructuras anatómicas, se ha mantenido la pleura, la pleura sí, diafragmática también, pero principalmente la pleura mediastínica. Por eso se ve ese brillo, por eso se ven los vasos sanguíneos, la aorta, no se ve claramente el tronco simpático, no se ve muy bien el esófago. ¿Por qué? Porque está todo tapado por pleura mediastínica, ¿sí? Si yo le quito la pleura mediastínica, ahí recién voy a ver con mayor claridad todas las estructuras que habíamos visto en la diapositiva anterior, que en ese caso sí se quitó la pleura mediastínica para poder observar mejor cada una de estas estructuras que están dentro del mediastino. Por eso se dice que todo esto está dentro del mediastino. El corazón está dentro del mediastino, el esófago, la aorta, las ramas que da la aorta, la vena cava craneal, el timo en aquellos animales jóvenes, ¿sí? El timo también está en el mediastino, nervios, como vimos recién. Bueno, todo eso está metido dentro del mediastino. Si yo quito la pleura mediastínica, los voy a ver mucho mejor. Si no, no se ven muy bien. Se ven un poco por transparencia, porque la pleura es bastante transparente, ¿no? Sobre todo en algunas especies, más transparente que en otras. Bueno, el área cardíaca, eso es lo que nos interesa. Desde el punto de vista topográfico, el área cardíaca es la zona de proyección del corazón sobre la pared torácica, ¿sí? Es decir, es una parte interesante desde el punto de vista clínico. Como en líneas generales, el corazón se proyecta desde la tercera a la sexta costilla. Eso en líneas generales, porque después también hay una pequeña variante entre especies, ¿sí? En algunos animales, como por ejemplo pasa en los carnívoros, donde el corazón está más inclinado, queda como más acostado sobre el esternón, el área cardíaca o el área de proyección cardíaca ya puede empezar a partir de la segunda costilla o el segundo espacio intercostal, mejor dicho, ¿no? Y puede inclusive llegar hasta la séptima costilla. ¿Por qué? Porque el corazón está más inclinado, entonces la punta del corazón, el vértice del corazón, se prolonga más atrás. Pero bueno, como en líneas generales, para no hacer tanto lío entre especies, como en reglas generales, decimos que va desde la tercera a la sexta costilla, ¿sí? Después se puede ver puntualmente qué es lo que ocurre en cada uno de los animales, pero esto como para un poco englobar a todos el área de proyección cardíaca sobre la pared torácica. En este caso tenemos acá dos esquemas, del lado izquierdo y del lado derecho, de un bovino, de un rumiante, y fíjense que hay pequeñas zonas de contacto que establece el corazón dependiendo del lado izquierdo o del lado derecho. Del lado izquierdo hay un contacto
principalmente a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal, y del lado derecho es menor la posibilidad de contacto debido a que el pulmón es más grande, tapa más, ¿no es cierto?, el área de proyección, entonces hay una pequeña zona donde el corazón puede establecer contacto, además del corazón en sí mismo, en todos los animales, más allá de la inclinación que tenga, está más bien distribuido más hacia o sea, está posicionado más hacia la izquierda del plano medio. Por eso es que también se escuchan mejor los sonidos de las válvulas cardíacas del lado izquierdo, ¿sí? Sobre todo la que corresponde a la válvula atrioventricular izquierda, a la válvula de la arteria de la aorta, ¿no es cierto?, y de la pulmonar, ¿sí? La válvula atrioventricular izquierda, de la aorta y de la pulmonar. Esas tres válvulas que están ahí con los circulitos de distintos colores se escuchan mejor del lado izquierdo porque justamente el corazón está un poco desviado hacia la izquierda del plano medio, no está justamente en el medio, sino que está un poquito desituado y por eso se escucha mejor, inclusive en el humano. En el humano, si ustedes tienen que escuchar el corazón, no van a poner el estetoscopio del lado derecho de la pared torácica, sino que lo ponen más bien del lado izquierdo, ¿no? Desde el centro, un poquito desviado hacia la izquierda, porque el corazón también tiene esa inclinación y también tiene esa mayor parte a la izquierda del plano medio. Y del lado derecho se escucha principalmente la válvula atrioventricular derecha, ¿sí? Ahí tienen los numeritos, ¿no es cierto? Estos son las referencias, son los espacios intercostales donde uno podría escuchar de mejor manera cada una de las válvulas, que no es una tarea simple, porque están solapados los sonidos. Los sonidos de las válvulas, sobre todo las dos atrioventriculares, ¿no es cierto?, se cierran juntas, y las dos arteriales, la de la aorta y la pulmonar, también se cierran juntas. Por eso es que se escuchan dos sonidos en el latido cardíaco. El primer sonido que corresponde al cierre de las dos atrioventriculares, y el segundo sonido que corresponde al cierre de las dos arteriales, de la pulmonar y de la aórtica, ¿no? Bueno, en los pequeños animales todavía más difícil porque el corazón es más chiquitito y las válvulas están mucho más cerca una de otra, por eso se hace bastante complicado poder diferenciar, ¿no es cierto?, una válvula de la otra. Hoy en día también se puede evaluar todo esto mediante ecografía, ¿sí? Mediante ecografía también se puede llegar a evaluar, ¿no es cierto?, el funcionamiento valvular y demás. Se hacen un montón de evaluaciones, hay muchos métodos complementarios para poder evaluar el funcionamiento cardíaco, el electrocardiograma, la ecocardiografía. Bueno, hay un montón de cuestiones que nos permiten ir evaluando y monitoreando, ¿no es cierto?, el funcionamiento cardíaco. Pero lo más básico sería escuchar el latido, ¿no? Escuchar la ritmicidad, la frecuencia de contracción, bueno, todas estas cuestiones, y por eso es interesante conocer la topografía cardíaca, dónde está ubicado, ¿no es cierto? La base del corazón en cualquiera de las especies nunca llega al techo de la cavidad torácica, salvo que sea una hipertrofia cardíaca, salvo que sea una cuestión realmente patológica, que el corazón se haya aumentado muchísimo de tamaño y la base esté bien arriba, pero si no, más o menos la base del corazón debería coincidir con más o menos la mitad de la primera costilla. Eso también se puede evaluar, sobre todo en los carnívoros, donde se hacen radiografías bastante frecuentes de la cavidad torácica para poder también observar un poquito toda esta cuestión. Bueno, ahí tenemos marcado con amarillo, para tenerlo como referencia, de dónde hasta dónde va el corazón, desde el borde craneal al borde caudal. Bueno, ¿no es cierto? Eso sería el área de proyección cardíaca, de la tercera a la sexta en un caballo, también de la tercera a la sexta en un bovino, puede también ser en algunos casos hasta la quinta, ¿no es cierto? Pero en general, como regla general, lo usamos así, de la tercera a la sexta. Y bueno, y en el caso de los carnívoros que tienen una inclinación mayor en el corazón, puede llegar hasta inclusive la séptima costilla o inclusive la base del corazón estar un poquito más adelante, más acraneal, a partir del segundo espacio intercostal, ¿no es cierto? Un poquito más adelante y un poquito más atrás. Eso también varía, como les dije, y es muy dependiente de acuerdo a la raza,
sobre todo en los perros, que hay muchas razas distintas, algunos que tienen el tórax más aplanado, otros tórax más abalonado en forma de tonel, y eso hace variar un poco también el área de proyección del corazón. Bueno, acá tenemos, esta está repetida, no sé qué pasó, está en 2 veces, y acá, ya para terminar, no sé por qué está repetida 2 veces lo mismo, bueno, no sé qué pasó. En el caso del equino, también, que es una especie que se evalúa de manera muy frecuente, toda la cuestión vinculada a su aparato circulatorio, pensemos sobre todo en aquellos animales que están haciendo alguna actividad deportiva y demás, siempre se hacen evaluaciones y se monitorean, ¿no es cierto?, antes de las competencias, después de las competencias, y además, cualquier caso clínico que ustedes tengan, generalmente también el corazón se evalúa para ver, ¿no es cierto?, cómo es el ritmo cardíaco, si hay alguna anormalidad en ese ritmo, si hay soplos, bueno, ya van a ver la cantidad enorme de patologías que van a tener que aprender vinculados al sistema circulatorio. Bueno, y acá un poco explicando la ubicación de cada válvula, ¿no es cierto? Que esto tampoco, a pesar de que el caballo tiene un corazón bastante grande, no es fácil escuchar de manera independiente cada válvula, ¿sí? Es bastante complicado independizar el sonido de cada válvula, pero bueno, ahí está cada valvulita ubicada en la posición aproximada, ¿no es cierto?, que tiene el animal, y generalmente hay como una regla, esto también se puede aplicar a otros animales, pero hay como una regla mnemotécnica que me permite recordar así con facilidad la ubicación de las válvulas que se escuchan mejor del lado izquierdo y de la única válvula que se escucha mejor del lado derecho, que es la atrioventricular derecha, o también llamada válvula tricúspide, que es la que está pintada ahí con un circulito amarillo. Entonces, la regla mnemotécnica, que se puede aplicar también a otra especie, es pulmonar, aórtica, mitral, eso se llama PAM, eso lo escribimos de esa manera, pulmonar, aórtica y mitral, la mitral es la atrioventricular izquierda, 345. Ese sería el número, ¿no es cierto?, que me está indicando el espacio intercostal. El tercer espacio intercostal, el cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal. Es decir, que la válvula más craneal de todas es la pulmonar, ¿sí?, y que está aproximadamente casi en la mitad del húmero, más cerquita del codo, podríamos decir, para que más o menos también nos orientemos en a qué altura poner el estetoscopio para poder independizarlo y poder escucharlo. La que le sigue es la aórtica, ¿sí?, que está en el cuarto espacio intercostal y en general más cerquita de la articulación del hombro, a la altura aproximadamente de la articulación del hombro. Y la última, más a caudal, un poquito más atrás, es la mitral, ¿sí?, que más o menos coincide a la altura de la pulmonar, nada más que está en un espacio intercostal diferente, que está en el quinto espacio intercostal. Bueno, eso después en la práctica cuesta identificar cada una de manera individual, y en general lo que escuchamos siempre es la superposición de las dos atrioventriculares y de las dos arteriales, ¿sí?, de las dos arteriales. Cuando nos paramos del lado izquierdo, que es el lugar más típico, ¿no es cierto?, para escuchar los sonidos, porque el corazón está desviado más hacia la izquierda, ahí vamos a escuchar los dos sonidos cardíacos, el primero y el segundo. Uno corresponde al cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo sonido corresponde al cierre de las válvulas arteriales, de la pulmonar y de la aórtica, que es como se cierran juntas, se escucha un solo sonido. En algunos casos puede haber desdoblamiento, quiere decir que se cierran de manera asincrónica, que eso en algunos casos puede ser hasta normal, ¿no? No quiere decir que sea patológico. Bueno, y del lado derecho vamos a escuchar principalmente, ¿no es cierto?, la atrioventricular derecha en el cuarto o tercer espacio intercostal. Ahí hay una pequeña variante, a veces se escucha mejor en el tercero, a veces se escucha mejor en el cuarto espacio intercostal.